Buenas. Buenas. Y vamos. Hasta capitán. Bueno, hoy tenemos un gran vivo con un histórico del ecologismo en Argentina. Voy a bajar esto un cachito. Hola. Es posta un honor hablar con nuestro invitado de hoy, que es Pipo Lernud. Vamos a ver si ya anda por acá para mandarle la invitación. Todavía no. Esos ríos de arriba son los de Tolkien. Ay, sí, estoy develando toda mi vida privada. Hola. Pipo, si andás por ahí, porque no te encontré recién cuando te busqué, apretás el avioncito que figura abajo y me mandás un mensajito. Ahí está. Alguien más mandó una solicitud. No sé si sos vos, Pipo. Porque no es la cuenta tuya que me habías pasado a alguien. Sí, tuitear, totalmente. También. A ver. Vamos a ver si Pipo está por acá. Acá está, perfecto. Bueno, mientras lo voy agregando a Pipo, que encontré hoy buscando info de él. Ves, Flavia, que soy medio novato con estas redes modernas. No, pero lo hiciste perfecto. Perfecto, ¿Me escuchás bienvenido. bien? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿Y mira, vos? vamos a hacer lo siguiente, porque se está uniendo un montón de gente todo el tiempo sin parar, así que voy a dar unos minutitos para que se termine de sumar la gente puntual, que ya son 100 personas. Bueno, Quiero yo voy leer, a prender más luz. dale, ponete más luz, perfecto. Y después lo que voy a hacer, chiques, es desactivar los comentarios un ratito, así no le veo la cara todo el tiempo a Pipo llena de letras. Voy a dar como 5 minutitos más. Me gustó algo muy copado que encontré hoy antes de que vos mismo te presentes, para quienes no te conocen, que supongo que puedes llegar a ser mucha gente. Encontrando algo que decir sobre vos, di con una nota de hace un par de años en el suplemento Radar de página 12, en donde Mariano del Mazo presenta tu último libro, y en un momento escribe algo muy interesante. Al principio como te escribe a vos y en realidad a la movida medio sesentosa como hippies rotosos, melenudos y sucios, y de hecho hoy hice un posteo sobre eso. Y un párrafo en particular me interesó, me llamó la atención, hablando de cuál era digamos, la ética prevaleciente en esa época por la cual espacios como los que vos creaste, y todavía sigue primando la misma lógica, eran muy resistidos por el sistema por ser contrahegemónicos tanto para derechas como para izquierdas, ¿no? Y el párrafo este decía algo así: la extraña ética de los extremos dictaminaba que esa gente estrafalaria era una grey molesta de putos y drogadictos, una piedra ineficaz en el zapato de la bipolaridad de la Guerra Fría. Ahora voy a desactivar los comentarios. Hay 113 personas, los voy a desactivar un ratito para que no te cubran la cara y después los activo para preguntas. ¿Te parece? ¿Querés que me ponga de este lado? Como vos quieras. Igual si dicen cosas largas te van a tapar la cara, como vos prefieras. Como sea. No importa, Ahí te vemos bien de ese lado.
me pondría una máscara de Anonymous. Mi cara no es algo que me parezca interesante. Bueno, sí, lo que encontraste es una cosa de Mariano bastante compleja, o sea, complicada un poco al cohete, porque eso se podía decir con palabras más directas, y que básicamente no nos aceptaba nadie eso, que es lo que les pasa a ustedes también. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es presentándote a vos en tus multifacetas. Un poco, hay gente muy joven, claro, no lo vemos, dicen acá, voy a desactivar los comentarios, porque no te ve la gente, desactivar comentarios, ahí va. Yo estoy llegando a los 40 años en extinción, en rebelión o extinción, somos activistas multietarias y multietarios, pero partiendo desde los 13 años. Hay personas que están activando el movimiento de 13 años. Y claramente, quienes por ahí hace un tiempito más estamos militando en estos pagos, tu nombre siempre estuvo como en esos espacios de inspiración y de primeros recorridos que a nivel global, post-mayo francés, se consolidaron, y acá en la Argentina vos fuiste uno de los primeros referentes a quienes hemos leído, de quienes hemos aprendido, pero ciertamente hoy cuando hablábamos sobre de qué podíamos charlar hoy en este espacio, había algo muy interesante y a mí me llegó por varios lados, que vos estás en un crash con Greta, para poder tender puentes narrativos, porque en definitiva no somos nada diferente de lo que antes han hecho otros espacios y movimientos, pero sí quizás estamos en un momento diferente en términos geofísicos y de límites planetarios. Entonces, bueno, con ustedes, tipo Lernud, ¿querés presentarte vos en algunas de las cosas que has hecho? Como que si vos vos podés presentarme, prefiero. Cualquier cosa. Bueno, igualmente algunas de estas cosas recién dije. Pipo, entre otras cosas, fundó el Expreso Imaginario, que fue, además de, digamos, de múltiples revistas, es poeta, es fundador de movimientos por la agroecología, antes orgánicos. Bueno, déjame que me presento yo. Dale, bárbaro. No, porque por ahí lo cuento así de una corridita. Yo empecé, a mí me echaban de todos los colegios, incluso mis viejos separados me mandaron a hacerme un estudio del cerebro para ver si me pasaba algo, porque me echaron de 6 colegios. Y no encontré paz en mi vida, no encontré gente como yo hasta que entré en la cueva de Purredón, donde nació el rock nacional, y conocí a Morris, Pajarito Saguri, Tanguito, Lito Nevia, Javier Martínez, que empezaron el rock nacional, Manal, Morris, Los Gatos, etc. Y empecé a componer canciones, y de golpe, de ser un tipo que no había terminado el colegio, empecé a componer canciones. Después vivíamos en una dictadura, así que me fui a Europa, porque no se bancaba acá. Después de componer algunas canciones con Miguel Abuelo, con Tanguito, con Morris, qué sé yo. Y en Europa me iba bandeando y conocí la alternativa, porque acá la verdad he podido desarrollar como una cultura alternativa, a pesar de que los conceptos lo teníamos. Yo había compuesto una canción que se llamaba Tema en Flu sobre el planeta, para los primeros Abuelos de la Nada, junto con Miguel Abuelo, que hablaba del fluir del planeta, que el hombre lo había paralizado, alambrando la vida en el planeta, ¿no? Y allá descubrí todo un movimiento, sobre todo en Londres y en Ámsterdam, una serie de publicaciones alternativas, los primeros movimientos ecológicos, la primera gente que se iba a vivir al campo y empezaba huertas, qué sé yo. Bueno, encontré mi lugar, y cuando volví a Buenos Aires busqué eso y me encontré con una gente, con Jorge Pistocchi y Horacio Fontova, iniciamos el Expreso Imaginario. Y el Expreso Imaginario fue el vehículo para todas estas
inquietudes y cosas. Hablábamos mucho de ecología, de pueblos indígenas, de territorios libres, qué sé yo, dentro de, como siempre pasa en la Argentina, una dictadura, donde lo que había para contar era muy limitado, porque no se podía hablar de política, no se podía enfrentar el poder, pero podías hablar de culturas alternativas, de los indígenas que viven en armonía con la naturaleza, no como nosotros que contaminamos la naturaleza. Y fue ese un poco el mensaje que buscamos, y al mismo tiempo era una revista de rock, o sea que estábamos muy juntos con León Gieco, con Charly García, con Spinetta, que son todos muy amigos míos de toda la vida, y de alguna manera fue el movimiento de resistencia durante la dictadura de Videla, y etcétera. Cuando volvió la democracia, hice una revista que fue muy popular y que a lo mejor gente de tu edad conoce más, que es Cantarrock, que muchos de los músicos que hay actualmente empezaron tocando la guitarra con esa revista, que traía acordes y qué sé yo, y que también tenía un mensaje ecológico y etcétera. Ya en ese momento habíamos iniciado con Guillermo Schnittman, Ernesto Flores y otra gente, el movimiento de agricultura orgánica, que en Argentina yo siempre soñando con irme a vivir al campo. Ahí estaba Guillermo Schnittman haciéndolo, ya viviendo en el campo. Y le agradecemos porque hizo este puente. Y produciendo. Sí. Y bueno, y después todo eso siguió. O sea, terminé siendo vicepresidente de la Organización Mundial de Agricultura Orgánica, se llama IFOAM, la Federación Internacional. Durante 10 años viajé por todo el mundo, como miembro, conociendo campesinos. Es muy loco entrar a los países, no como turista, sino a través de los campesinos, por ejemplo, Cuba, Tailandia, no sé, China, conocerlos a través de ir a trabajar con los campesinos y ver cómo ellos ven su país, ¿no? Muy interesante, aprendí muchísimo y descubrí un montón de cosas. Después hicimos una revista que se llamaba La Mano, que empezó en el 2000, 2003, y en el tercer o cuarto número de La Mano saqué un informe del Panel Internacional del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Yo ya venía preocupado por el cambio climático y FOAM, la Federación Internacional de Orgánicos, trabaja mucho con el tema de la agricultura frente al cambio climático, la absorción de carbono, etcétera, etcétera. Pero siempre como una cosa, bueno, si vamos en esta dirección, el mundo va a mejorar, ¿no? Y en esa nota que escribí en el 2004 decía, quedan 20 años, el IPCC decía, hay 20 años para cambiar la dirección de la civilización planetaria. Era el 2004. 16 años después, hoy, nos quedan 4, y no ha cambiado. Y sin embargo, yo como entré, digamos, creo que todos estamos como en un adormecimiento, bueno, ya va a mejorar, si hacemos las cosas correctas de a poquito, las cosas van a mejorar, hacemos un poco de la agricultura orgánica, es un trabajo maravilloso y además hay algo que ustedes dicen y que nosotros decimos también, que la militancia, el hacer, para gente como nosotros que ve el quilombo del mundo, que ve la angustia de que el mundo medio que no tiene salida, pero en la pequeña cosa de todos los días encontrás la alegría. En el caso de la agricultura orgánica, viste, bueno, las plantas producen siempre una vida nueva, una alegría permanente, viste, es una sorpresa increíble. Y es una maravilla agarrar un terreno baldío y convertirlo en una huerta productiva. Entonces decís, tenés como un optimismo básico. Hasta que me choqué con Greta. Un día me pasó que la escuché a Greta y dije, uy, esta mina está diciendo lo mismo que decía yo a los 20 años. ¿Te acordás cuándo fue esto? ¿El año pasado o 2018? No, hace 2 años. ¿Cuándo empezó Greta? Cuando empezó, 2018. Este,
porque yo hace 50 años, a los 20, escribí una cosa que decía, ustedes, el mundo está todo mal, no somos felices, vivimos en un planeta maravilloso y no lo estamos sabiendo vivir, qué sé yo, y cómo los adultos que me dieron este mundo esperan que crean en ellos. Y hoy Greta nos dice a nosotros que yo soy el adulto que creo este mundo, yo tengo 70 años y, bueno, Greta nos habla a todos los adultos y dice, mirá lo que me están entregando, es una porquería lo que me están entregando, ¿cómo hacemos? Dense cuenta. Y de golpe dije, wow, ¿entendés? Y todos estos 50 años de militancia en la alternativa, en la cultura, en el rock, en un montón de cosas, viajes y agricultura orgánica, que se me vinieron encima, porque ¿qué es lo que le estamos entregando a Greta? ¿Entendés? Y bueno, ahí conocí Extinction Rebellion, a Hallam y a todos los muchachos de Inglaterra y empecé a seguirlos un poco a ustedes, pero soy un outsider, soy una persona pero realmente creo que las alarmas están sonando, la casa está en llamas. Así es, sí, la casa está en llamas. Algo que a nosotros en este cortísimo recorrido de vida que tenemos no nos deja de llamar la atención, o al menos creo que es lo que más nos interpela todo el tiempo, y siento que de alguna forma vamos aprendiendo también cómo no volver a cagarla, ¿no? En el sentido de que en estos 10 años que vienen no vuelva a aparecer una Greta diciendo, loco, seguimos sin darnos cuenta de nada y verdaderamente estamos a un pasito del colapso. Y en ese tratar de entender qué son las cosas que quizás puedan darnos una esperanza más radical, como solemos decir, está la construcción de puentes, que lo hablábamos un poquito hoy. Durante el año pasado, siendo un movimiento que nace en el norte global, con una narrativa en muchos casos y al principio de Rebelión o Extinción hegemónica, basada en muchos privilegios, pero que tampoco sentíamos que teníamos que autoflagelarnos todo el tiempo simplemente porque teníamos un nombre en inglés, porque hay realmente... Por favor. Sí. Totalmente por eso. En ese aprender... Porque, escúchame, cuando sí. Lennon salió diciendo, imagínate un mundo de hermanos sin países, sin propiedades, sin religiones, nosotros dijimos, qué bueno, y todos nos dijeron, ay, pero es un inglés, y que... Tal cual. Y bueno, y lo mismo a veces pasa con Greta, ¿no? Creo que estamos ante una gran oportunidad de superar todas esas construcciones también súper artificiosas que han sido los límites políticos de los países. Pero sí, durante el año pasado empezamos como a acercarnos a buscar acercarnos a espacios también contrahegemónicos. El ecologismo históricamente es un movimiento contrahegemónico, verdaderamente contrahegemónico. Y los espacios territoriales de defensa en la ruralidad, por eso a mí me interesa mucho, y de hecho durante los últimos años me empecé a dar cuenta y estoy cada vez más convencida que la resistencia y la lucha de la ruralidad por los alimentos es la madre de muchas de las causas que estamos defendiendo, y cada vez que escucho a Vandana Shiva atar cabos sobre cómo se relaciona la producción de alimentos, las semillas, con los centros de poder más nefastos que nos han traído a este momento histórico en el que nos encontramos rumbo a la extinción, digo, bueno, este eje en Argentina es el eje, ¿no? Y en cierta forma vos también representás una confluencia muy interesante de mundos, porque desde el mundo cultural, de la música, de la poesía, de lo contrahegemónico y del ecologismo, te empezaste también a involucrar en directamente las manos en la tierra, que es algo que inevitablemente va a suceder si queremos y creemos que se puede construir un mundo diferente, el volver a la tierra, ¿no? Y cómo dar esta batalla al mismo tiempo que estamos en la frontera de la urbanidad disputando en donde los poderes toman decisiones, ¿no? Es como esta doble vía
si tenés ganas me gustaría como explorar un poco cómo la vivís vos, digamos, que hace muchos años que la vivís de esta forma, y yo creo definitivamente que es el camino. Bueno, primero que nada, yo como hombre de la tierra o agricultor, que intenté mucho tiempo ser un agricultor y siempre llegué a la misma conclusión de como agricultor soy un periodista, porque Claro. soy un desastre como agricultor. La agricultura además es una cosa que requiere muchos años, ¿viste? Y por ahí generaciones para realmente aprenderla. Aprender los ritmos de la tierra es otra película, ¿viste? No es leer un libro. Sí. Hay chicos tuyos ahí dando vueltas. Este es un chico, pero de otra especie, es Capitán, que es un gato, y Está está, bien. no para de maullar. Nosotros tenemos un gato, una gata también. Escúchame, Capitán. para mí el camino de la tierra, yo me considero, a pesar de que hace muchos años con Guillermo es mi maestro y mi guía en ese terreno, él sí sabe de verdad y él sí es un maestro de verdad. Nunca pude llegar a ser, además por una falta de constancia, ¿no? Porque también ese es el problema, es muy exigente el camino de la tierra, digamos. No se puede ser periodista y agricultor, ¿viste? No se puede vivir en la ciudad y en el campo. Se puede, pero no haces ninguna cosa bien. Yo durante muchos años, mi mujer cantó en el primer disco de Los Redondos, ¿no? Y que eran muy amigos nuestros, que son muy amigos nuestros. Y nosotros durante esos años estábamos viviendo en el campo, en ranchos, cerca de donde estaba Guillermo. Y veníamos los fines de semana a Buenos Aires a ver un poco de rock and roll, a escribir, a conectarnos con los amigos, qué sé yo. Y la verdad es que no estábamos ni en un lugar ni en otro. Y era muy difícil porque teníamos una chacra, teníamos vacas, gallinas, gansos, patos, frutales, huerta, qué sé yo, pero yo siento que nunca realmente fui un buen agricultor porque estaba en otra película mental, ¿entendés? Y quiero decir que los que deciden hacer el camino de la tierra, que en estos años de agricultura orgánica hemos visto miles de tipos que vienen y dicen, vendí todo, vendí el departamento, me compré un terrenito en Bransen y me voy a vivir al campo. Y no es tan fácil, ¿viste? No es así. Es un trabajo que eso es lo bueno incluso, ¿no? El aprendizaje, tenés que parar la mente y mirar y aprender a ver lo que está pasando en el campo, en la tierra, cómo reacciona, ¿viste? Es toda una ciencia que es una ciencia de intuitiva más que una ciencia de libros, más allá de que agarres un buen libro como el que hicimos con Guille o John Seymour o qué sé yo, y te guías. Pero más allá de la fecha correcta de siembra hay mucho más de observación y de compromiso y de permanencia y de estar. Que creo que de todas maneras es el camino que sería bueno que tomara la civilización, ¿no? Totalmente. Porque creo que uno de los puntos que hacen ustedes, creo, porque nosotros lo hacemos, es descentralizar, volver al campo, que las ciudades no sean estos amontonamientos de gente terrible, sino que toda la gente que vive amontonada mal en barrios carenciados, qué sé yo, pueda volver a tener un terrenito y plantar y producir su propia comida y ser independiente en un país como el nuestro, que es un pura tocado por eso. Sí, y más allá de que eso sea un anhelo, yo siento en este punto de la historia, es algo que inevitablemente va a suceder, pero que si sucede, digo, el hecho de descentralizar las ciudades representan
quizás la última frontera del viejo paradigma, son estas cosas gigantes de las que nos vanagloriamos creyendo que el sumum de la civilización moderna es esto, que es 3 millones de personas amontonadas, absolutamente vulnerables y dependientes de insumos externos, tanto materiales como energéticos, sin posibilidades de decidir cómo vivir realmente, sin posibilidades. Y yo creo que van a colapsar en este quiebre sistémico que se va a producir en el lapso de nuestras vidas. Entonces, en esa descentralización, en ese llamado a la tierra, como dicen algunas mujeres referentes del movimiento de mujeres indígenas, lo que quizás queremos traer a la conversación es que no nos estemos preparando para nada, porque a pesar de lo que vos decís, de que es un trabajo, hay que parar, observar, identificar patrones, realmente cambiar completamente la lógica de recibir información que todo el tiempo prima en nuestras vidas urbanas, tampoco podrá darse de un día para el otro si no somos conscientes, porque si no aprendemos en el mientras tanto, en esta transición hacia algo nuevo, la vamos a pasar muy mal. Entonces, cuando hablamos de justicia social y que atrás del reclamo climático ecológico hay algo mucho más profundo, sí, la vuelta, en cierta forma, a la naturaleza es como central, y empezar a volver, aunque sea de a poco, mientras estamos acá dando la batalla final o lo que sea, porque no nos puede agarrar desprevenidas y desprevenidos, porque es complejo, es otra lógica, es como decís vos. Y ahí todo el sistema atenta para que no le demos bola a estas cosas, estamos cada vez más sí, alejados. Y fíjate vos que vos decís, estamos acá dando la batalla final, o la batalla... No. Y vos fíjate que estamos acá en la ciudad porque se supone que Dios atiende en Buenos Aires, ¿viste? Y estamos en Buenos Aires. Es muy tremendo, ¿no? Es muy tremendo. Nosotros siempre pensamos, y en IFOAM, en la Federación Internacional de Orgánicos, siempre decimos, nosotros nos estamos preparando para esto, para lo que pase, y queremos producir alternativas viables de verdadera producción de alimentos, diversa, rotaciones, bueno, una serie de cosas muy interesantes que la agroecología estudia, y etcétera. Hay mucho conocimiento, ya estamos preparados en realidad para... O mañana podríamos irnos todos a vivir al campo y arrancar porque se puede, la tecnología está, el conocimiento está, pero hay un montón de cosas para desprogramar y de tiempo para hacer, y realmente todavía estamos con la cabeza en que la batalla es acá, ¿no? Nosotros durante muchos años pensamos que no, que la batalla era en el campo. O sea que desarrollar granjas autosustentables y alternativas iba a ser un ejemplo que todo el mundo iba a decir, ah, se puede hacer eso, vayamos a hacer eso, porque mirá. Y en realidad, no sé, hay que verlo, pero lo que vemos es que es muy fuerte, acá es como que somos adictos a lo que vos decís, la información, los medios, las redes, y bueno, creo que esta pandemia de alguna manera está sirviendo para que, por lo menos coloca, dice, pegamos un frenazo, y bueno, y ahora bajate del auto, no tenés auto, ¿y ahora qué pasa? Y de alguna manera sería impresionante poder, no sé cómo, aprovechar esta parada, este frenazo que hemos pegado como civilización, y esto está recién empezando, todos sabemos que no es que termina la semana que viene la cuarentena. Bueno, eso es, de hecho es información que hay que traer sobre la mesa, porque porque lo que aportan, digamos, incluso las palabras que se usan para describir lo que puede llegar a pasar en el corto plazo, está todo el tiempo incluyendo al regreso a la normalidad como una posibilidad, ¿no? A la vieja normalidad. Por eso, a una normalidad que en definitiva por acumulación durante los últimos 70 años nos trajo a esta situación distópica que estamos viviendo. Digo, volver a esa normalidad no es una posibilidad de ninguna forma, no, y tampoco además, es un... Más allá,
más allá de que digamos, no, está mal esa normalidad, ya no es posible, ya se Ya no acabó. es posible. Se quebraron todos los sistemas económicos. La realidad es que no sé cómo va a reconstruir su sistema turístico Italia y España, o el sur argentino, cuando no se puede viajar todos juntos en un avión. No sé, hay miles de cosas para rever que van a obligarnos a replantear todo el sistema. Sí, a mí me da, yo soy menos, tengo menos esperanza en que cambie por añadidura, No, porque lo que estamos viendo es que la salida para reactivar todas esas economías es el exterminio final, digamos. Cuando durante esta semana empezó a recorrer el lobby agroindustrial de la Argentina, despachos en el Congreso, y los fueron a ver a Massa, y de repente aparece una entidad nueva que es el Consejo Agroindustrial Argentino, tal que en cual. 2 días se reunió con la vicepresidenta y con el presidente, y ya tienen un paquete cerrado que es, no sé si querés comentar algo de esto, está buenísimo, pues es un tema que hace un par de No, días venimos conversando en XR y que creemos que es el gran monstruo que ahora tiene que empezar a salir a la luz, porque es tremendo lo que se está pergeñando. Es tremendo. tremendo. Porque estos tipos no pueden pensar fuera de producción hipertecnológica agrícola con transgénicos y tutti quanti, y control por computadora de las cosechadoras minería, son, viste, depredación pesquera, es el idioma que conocen, no saben otra cosa, o no les ¿Y vos interesa, qué crees? ¿Vos creés, qué crees vos? ¿Que no les interesa, que no, no lo saben, o que saben que se van a salvar no, ellos? mira, una cosa interesante que estaban hablando que vi en uno de los posts de ustedes, la negociación con el Estado. Nosotros, y eso Guillermo por ahí hasta puede hablar más que yo, durante mucho tiempo con el movimiento orgánico argentino y en general yo he estado sentado en mesa con todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, por ejemplo, hablando pelotudeces, tipos recaretas, que no les importa nada, que vos te das cuenta que están en una película totalmente... Es como, viste, como Greta, que ponía una cara de que, ¿qué mierda estoy haciendo yo acá? Eso. Este, y vos hablamos, nosotros hablamos, me acuerdo un día estábamos con Felipe, conocí mucho gusto Felipe Solá, mucho gusto Pipo Lernoux, y el tipo me dice, ayer nomás se pone a cantar una canción mía. No. Como que sabía quién yo era, como que político, simpático, ¿sabes? ¿Viste? Un tipo que en realidad es de mi generación y qué sé yo, puedes saber la canción de cuando era joven, totalmente, habrá bailado con su, no, no sé, pero después fue el tipo que nos metió los transgénicos en la Argentina, ¿viste? Y nosotros salimos con la primera declaración contra los transgénicos en un evento que hicimos en Mar del Plata en el 98, sacamos la primera declaración contra los transgénicos al mismo tiempo que él estaba permitiéndolos. Simpaticísimo el tipo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que te diga? Y entonces ustedes se Sí. plantean qué hacer con estos tipos, hablar con ellos, tratar de cambiarlos desde dentro, vos planteabas, decías eso. Es un tema, yo creo que no se puede plantear desde adentro, que estos tipos tienen que cagarse en las patas. Que Me, cuando, me parece espectacular. Yo abono pero esa no teoría cagarse las patas, también, pero no porque cagarse las patas por lo que hagamos nosotros. Yo creo que con esto del coronavirus se cagaron en las patas al principio. Dijeron, a la mierda, ¿viste? Tuvieron que parar todo su circo, ¿viste? Ahora ya están acomodándose, como bien vos decís, y sí, enseguida la Monsanto va a liderar la solución. sí. Pero, pero lamentablemente yo no soy optimista para nada. Yo pienso que se pudre y que no estamos a tiempo, porque también me pasa que, bueno, y ahí es un tema para para conversar después, el tema de la solución violenta y hasta qué punto podemos
ser pacientes. Y al mismo tiempo la militancia, nosotros aprendimos con Bob Dylan en el 65, Bob Dylan, ¿sabes quién es? Claro. Un cantante revolucionario pacifista por los derechos de los negros y por los derechos contra la guerra de Vietnam, qué sé yo, en el 65, y de golpe se convirtió como en una especie de portavoz de su generación y fue un tipo muy importante, qué sé yo. Y en un momento se rayó con la militancia y se cuestionó la militancia y empezó a decir hasta qué punto yo puedo convertirme en una especie de mosquetero dueño de la verdad, ¿no? Y pasar por encima de todo y ver el mundo en términos de blanco-negro. ¿Hasta qué punto estoy preparado para ser una persona, ¿cómo te podría decir?, estable, abierta, comprensiva, o me he convertido en una máquina de militar? De militar por razones muy buenas, porque tenía verdades impresionantes por las cuales luchar y pensaba que tenía algo para proteger, dice. Y de golpe dije, pará, relax un poco, ¿no? Y esa es la cosa en la que estoy un poco, de alguna manera pensando. Hay un poeta muy importante, ecologista, Gary Snyder, norteamericano, que dice, no hay ninguna necesidad de sobrevivir. Sí. O sea, ¿entendés? Y voy a esta lucha. ¿Cómo vamos a hacer para despertar? Estos tipos no se van a despertar. ¿O cómo vamos a hacer para despertarlo? Yo te digo, tengo todo para aprender, por eso me interesa mucho escucharlos a ustedes. No, creo que una de las discusiones más grandes que tenemos adentro de Rebelión o Extinción, no solo en Argentina, sino en el movimiento en el mundo, es, bueno, ¿cuál es la agenda propositiva que traemos también? Y en eso tenemos por suerte una base muy sólida en el hecho de todo el tiempo cuestionarnos si somos quienes traemos la agenda, y hemos decidido que no. Por eso, simplemente nuestro planteo es que se transparente la información, que digan la verdad, que se cumpla con lo que hay que cumplir, pero no tenemos la agenda propositiva. Nuestra demanda, lo que llamamos la demanda 3, es que se abran procesos de participación para que sean las comunidades locales las que decidan. Y en eso no negociamos. No vamos a traer un set de soluciones, está todo dicho, como vos decías antes, se sabe lo que hay que hacer. Hay un montón de organizaciones que tienen propuestas, hay base científica lo suficientemente contundente para que si quienes toman las decisiones quieren cambiar de rumbo, se pueda cambiar mañana sin que seamos las dueñas de la verdad nosotros desde este movimiento, que además es un movimiento ciudadano. Y es una conversación, es muy tentador. Las dos cosas de las que dijiste a mí me resuenan mucho porque es una discusión que tenemos no solamente dentro de XR, sino con organizaciones amigas, que tenemos la representación de ¿qué? ¿Por qué vamos a ir al despacho del ministro de Ambiente nuevamente a pelear, a hablar sobre el acuerdo con China o sobre la ley de humedales? No, basta, loco. Son ellos los que tienen que salir a la calle y abrir nuevos mecanismos de participación. No tenemos la representación de nadie. ¿Cómo vamos a sentir que podemos representar una comunidad en Jujuy durante un proceso de Green New Deal o qué sé yo, de transición energética, en donde van a saquear todo ese territorio para abastecer de litio a las baterías que necesitamos? Entonces, ¿cómo vamos a proponer una transición energética de reemplazo de la matriz sabiendo que eso va a generar zonas de sacrificio en un montón de países del mundo? Por ahí hay que hacerlo, por ahí no, pero no lo sabemos. No lo sabemos, y por eso el planteo del que no nos movemos ni un centímetro es: no decimos nada nosotros, no vamos a ningún despacho, abra mecanismos de participación ciudadana, que se tomen decisiones a nivel local, porque el diagnóstico es pesimista también, el colapso es inevitable. Digo, esto no se puede parar, es así, digo, no se puede parar, pero tenemos la posibilidad de aprender a colapsar mejor, o al menos sentimos la responsabilidad de no poder no decir estas cosas. Y yo por ahí, cuando recién decía la batalla final acá, no es porque estén solo los centros de poder acá, sino porque hay
un montón de personas que, que al menos necesitan saber, porque es muy injusto que esta información haya estado encriptada en centros tan chicos. Yo creo que uno de los grandes valores de Greta como simbólicos es haber abierto esta conversación que era compleja desde lo técnico, que estaba encriptada en informes científicos, que muy pocas personas tenían acceso y que el propio ambientalismo o pseudoambientalismo se encargó de volver hermética. Es como hablamos entre los que sabemos nada más, en las COPs, en el PC, tal cual. se acabó. ¿No? Hay que democratizar esta conversación un poco. Y ahí sí veo como que hay por ahí quizás una no sé si es mandatoria, ¿no? Pero una tarea con la que podemos colaborar abriendo espacios de diálogo así, ¿no? Porque si no es muy, muy terrible la información para consumirla individualmente en una computadora. Y lo que tienen los movimientos activistas es esa capacidad o ese abrazo un poquitito más cálido para decir, bueno, sí, loco, se va toda la mierda, pero estamos juntos y al menos podemos acuerpar esto de manera colectiva y cambia todo. Cambia todo. Eso es muy espectacular. Es como te decía yo también, se va toda la mierda, pero por lo menos que me agarre plantando mis tomates. O sea, que me dé, que lo vea desde, porque todos vamos a asistir a este colapso. Tal cual, vos dijiste algo maravilloso, que es aprendamos a vivir este colapso lo mejor posible, ¿no? Compartamos y apoyémonos, y es la fraternidad entre nosotros, ¿viste? Caetano dice, yo no tengo patria. ¿Conocés a Caetano Veloso? Sí, claro, por supuesto. Yo no tengo patria, tengo matria, o sea, madre tierra, mi madre, pero quiero fratria, quiero un mundo de hermanos, ¿entendés? Y creo que ese camino es el posible que tenemos que marcar muy fuertemente. ¿Y cómo ves vos hoy, digamos, a los movimientos contrahegemónicos? Ya nos hablaste de Greta, de lo que te parece que ha generado, y en este contexto en donde Greta está también bastante encerrada, igual ahora está haciendo algunas cosas en donde no hay todavía un horizonte claro sobre cómo se van a movilizar los activismos de calle, o qué sé yo, ¿dónde ves que hay oportunidades para entrarle a no a la grieta política, a la grieta sistémica y que estas cosas levanten? Hay cosas interesantes sucediendo. Estos últimos debates de cerdos y qué sé yo, levantaron como un poco la vara sobre temas que en otros contextos hubieran pasado completamente desapercibidos, con lo cual yo no termino de interpretarlo, lo digo desde las preguntas que me estoy haciendo, siento que algo está pasando, ¿no? Siento que algo está pasando. ¿Vos qué ves? No, pero lo que pasa es que hace 50 años que siento que algo está pasando. Es espectacular igual. Esa llama viva todo el tiempo, maravilloso. Cuando empezamos con el rock decíamos, ya nos van a escuchar, ¿viste? Nos decían, no se puede cantar rock en castellano, hay que cantar en inglés, mirá los Beatles. Y nosotros decíamos, no, queremos cantar para decirte algo. Y siempre, viste, de golpe, bueno, los Gatos metieron un éxito y empezó a caminar la cosa. Siempre hay, cuando empezamos con Guillermo y otros el movimiento orgánico en la Argentina, nos escuchaba Felipe Solá y nos daban bola y pasaban cosas y había una discusión y salía la revista Para Ti, decía, qué interesante los productos orgánicos. Nosotros tenemos, esto que ves acá atrás, es el logo de nuestro primer negocio. Tuvimos un negocio por 30 años de venta de productos orgánicos. Y de golpe salíamos una nota en La Nación, no sé, en algún lado, diciendo, ay, qué maravilla, los productos orgánicos, qué sé yo, porque ahora la gente no quiere más los pesticidas. Y decíamos, qué bárbaro, se abrió una brecha. Pero, escúchame, mientras tanto, viste, explotaba 20 hectáreas de soja. Millones de hectáreas, todos los días sabíamos cuántas millones de hectáreas. Por ejemplo, el movimiento orgánico. Mi hija Julia trabajó durante muchos años, como 10 años, en producir
el estudio de cuánta producción hay orgánica en el mundo, país por país, producto por producto. Es un libro, ella trabajaba en Fibel, en Suiza, que es un lugar de agricultura, de estudio de agricultura, una especie de INTA, de lugar de estudio de agricultura de alta sofisticación, el más avanzado del mundo, y sacan un estudio de qué está pasando en el mundo con la agricultura orgánica, las estadísticas de la agricultura orgánica mundial. Y la agricultura orgánica está creciendo de una manera impresionante, y todos los años crecía. La Argentina es el segundo país del mundo en producción orgánica. Decimos, ¡oh, qué bárbaro! Pero flaco, es el segundo país del mundo en producción transgénica también. Y es mucho más la producción transgénica que la orgánica. Y esto ha sido durante años, o sea, entonces estos pasitos que vos decís que se están produciendo, sí, están lindos, pero yo ya te dije que es, perdón, pero no soy muy optimista. No, yo tampoco, y no siento que estemos dando pasos de avance. Lo que siento es que hay personas que nunca se habían acercado a esta mal llamada agenda, vibrando que hay algo sistémico que les hace ruido y que en definitiva las trae a estas conversaciones. Me pasa todo el tiempo, a mí en lo personal, yo tengo conversaciones con personas muy fuera de mis históricas zonas de confort y son en donde estoy encontrando más esperanza radical, por así decirlo. Personas que habitaban otros márgenes del sistema diferentes a los nuestros, que también habían estado en espacios de opresión sistémica y que ahora, ok, hay algo que está vinculado con el racismo estructural, con las opresiones estructurales, con la discriminación estructural, que además tiene que ver con que estemos haciendo mierda a la tierra. Ese ruidito siento que está pasando y que nos está acercando a colectivos que no veníamos encarnando ni acompañándonos en luchas colectivas. Y yo no sé, por eso quizás vos, yo no sé si había pasado antes, probablemente sí, y yo ahora lo siento que el lado de los y las indignadas está como confluyendo también en narrativamente, ¿no? Como que esta estructura de injusticia se encuentra explicaciones que tienen que ver con todo, con la construcción patriarcal, lo que vos decías recién, el matriarcado, el fratriarcado y qué sé yo, con la construcción digamos, y el sistema que se ha aprovechado mejor de este binarismo que es el capitalismo, por así decirlo. Y ese ruidito está permeando en muchas personas que antes por ahí no estaban en esta, ¿no? Y en nosotros también que no estábamos en sus narrativas, ¿no? Sí, en ese sentido lo que vos estás diciendo toca mucho. Creo que Bandana, yo soy muy amigo de Bandana, ¿no? Y hicimos mucho trabajo juntos. Formamos la Comisión para el Futuro de las Semillas. No sé si oíste hablar de eso. Para mí Bandana es mi referencia. Si entras en mi Facebook me vas a ver fotos con Bandana y en la huerta de Bandana, en la chacra, en el norte de... Me voy a tener que crear una cuenta de Facebook, porque no tengo, pero hay mucha gente que es imperioso ver en Facebook. Bueno, o yo que ahora tengo cuenta de Instagram, las voy a publicar en Instagram. También. Tengo una fotos en la chacra de Bandana, donde Bandana hace años que viene trabajando con las semillas. Bueno, y Bandana decía, tuvo la increíble lucidez de juntar este tema, el capitalismo, el patriarcado, las semillas, Monsanto, armar esa cadena. Y además decía, qué genia, total, yo me acuerdo, nosotros la invitamos a aquella reunión de Mar del Plata, donde firmó junto con Guillermo y otros el manifiesto contra los transgénicos en el 98. Maravilloso. Y lo invitamos a León, vino León a tocar gratis. Fue muy fuerte, muy lindo, 600 personas de todo el mundo, de 60 países, una cosa muy linda. Eso es lo que es maravilloso, ¿no? Que de golpe vivís una cosa así, decís, ya está,
vamos a cambiar el mundo. ¿Viste? Igual bandana, o sea, de alguna forma, sí, no sé, yo encontré en la narrativa de Bandana respuestas a tantas preguntas que creo tal que en cual. cierta forma sí están cambiando el mundo, porque hace sentido, es como la revolución de lo obvio, claro, decís, claro, Sí, 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 sí. Dice, mira esto y esto, pega con esto, te armó la película en 2 minutos. Con esa sencillez, no, bandana sí, maravillosa. sí. Y Este, aparte me encanta me que perdí. tipo te tira toda la sabiduría y después dice, bueno, y además, y con una sonrisa lo dice, estos tipos son el cártel del veneno, y se carga a Monsanto, a Singenta, a Corteva, después de haber hablado sobre, no sé, cómo semillar es la revolución anticapitalista. Sí, 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 sí. Esto también me parece súper interesante, porque siempre hablamos de que con los hábitos individuales no es suficiente, aunque es necesario, y hay cosas que son revolucionarias también a nivel individual. Que hoy la UTT diga que no pueden avanzar con la producción agroecológica en el país porque no tenemos semillas. ¿Querés contar un poquito de esto? O sea, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esta situación? No Bueno, tenemos pendientes completamente de comprar semillas en Europa. bueno, por ahí tendrías que hablarlo esto con Guillermo algún día, porque por ahí Dale. es más técnico, pero el tema de las semillas es relativo, porque vos podés iniciar la agricultura orgánica con semillas que no sean orgánicas y después de un ciclo, las semillas que obtenés de esa plantación ya son orgánicas y podés ir adelante. O sea, el tema son todas trabas, se puede producir, se puede hacer, todo se puede hacer. Algunas cosas pueden costar más trabajo que otras. El tema de la semilla, no sé, no conozco la declaración de la UTT, que me parece una genialidad lo que hacen, así que no puedo opinar de qué semillas están hablando. ¿Qué opinás Este, vos? hay un Eh, problema serio con que la horticultura se ha vuelto muy dependiente de semillas de alta productividad y qué sé yo, pero ese es un tema más para técnicos, que por ahí no debería meterme yo. ¿Qué opinás vos sobre las diferentes propuestas de reforma agraria que andan dando vueltas? No las conozco tampoco porque andan dando vueltas. ¿Hay propuestas concretas o son declaraciones tipo hace falta una reforma agraria? Son declaraciones, pero ponele a nivel de No, declaraciones. porque, por ejemplo, Kicillof dijo, no, ¿quién fue? Grabois. Grabois dijo en algún momento, bueno, yo estoy a favor, hay mucho terreno, yo estoy a favor de que si hay un tipo que tiene 10.000 hectáreas, done 500 para que 500 familias tengan o 250 familias tengan 2 hectáreas o no sé qué, pero tampoco es tan fácil como eso. La, la, en muchos países y muchísimo, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, Zimbabue. Yo trabajé mucho con un flaco de Zimbabue. Zimbabue tuvo un dictador que se llama Mugabe, que echó a los blancos y fue el primer gobierno negro y era revolucionario, qué sé yo, y hizo una reforma agraria. Después se convirtió en un dictador sangriento, el más sangriento del planeta. Hizo una reforma agraria y le dijo a los flacos, bueno, listo, tienen no sé cuántas hectáreas cada uno, les doy maquinaria básica para empezar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y los tipos empezaron a vender los terrenos a los viejos blancos para que sabían producir y que tenían experiencia y que tenían los contactos para exportar. O sea, es una cosa mucho más compleja que darle un pedacito de terreno a una familia, ¿entendés? Pero Ujú, es un paso que hay que dar. A mí ujú. lo que me parece que en un país como en Argentina hay gente que dice que la diferencia entre países como Canadá, Estados Unidos
Y la Argentina es que allá se repartió, había una cosa que decía, se daban 2 hectáreas y una mula a cada persona que quisiera para empezar a producir, y acá en la Argentina se le dio todo a 10 familias que estuvieron en contacto con la conquista del desierto. Y entonces no hay como, y después recién cuando vinieron los tanos y hicieron la Pampa Gringa al sur de Santa Fe y en Córdoba y qué sé yo, se desarrolló una agricultura clase media, digamos, pero básicamente fue un desarrollo agrícola manejado por 10 familias que manejaban el país en general y la agricultura en particular. Eso es algo que hay que romper, pero hay tantas cosas que hay que romper que no sé, me pierdo un poco, pero yo estoy a favor de que se le dé 2, 3, 4 hectáreas a la familia que quiera hacerlo y se le dé el apoyo. Vos, no sé si conocés el trabajo del INTA Pro Huerta, Sí, claro. en la época justamente de Felipe Solá, porque Felipe Solá tenía esa cosa de que abría los transgénicos, nos apoyó a nosotros. Tenés un tema con Felipe Solá, interesante, ¿veo? Tenés un tema con Felipe Solá, ahí hay una No, pila. porque fue el tipo que nos apoyó para hacer esto del 98 que te digo. Por eso, Para él eran chauchi y palitos, nos daban por unos supuesto, manitos y igual. nosotros hacíamos nuestro congreso y paralelamente entraba Monsanto por la Peligroso, puerta sí, grande, ¿entendés? Y sí, al mismo tiempo armó Menem, armó el Pro Huerta. Y hubo un momento al final del gobierno de Menem y después que hubo más de 1,5 millones de huertas funcionando bien en la Argentina. O sea, la gente estaba en contacto con el tema, porque el trabajo en el campo y en la tierra, aunque sea en un terrenito, 10 metros cuadrados en el fondo de tu casa, te transforma. Y la gente, totalmente. hay un sitio, huerta orgánica, agroecológica y permacultural en Facebook, pero bueno, vos no tenés Facebook, No, no, que, donde pero la lo gente, conozco. donde la gente dice, viste, wow, me salieron los primeros tomates, hay un proceso. Yo incluso escribí hace tiempo un elogio del autocultivo de cannabis, cuando se empezó a discutir eso, si se permitía, y yo decía, más allá de la libertad de fumar cannabis y de tener cannabis y del aceite de cannabis, que es la solución para muchísimas cosas médicas, Totalmente, está la cosa de ponerse a cultivar, aunque sea dentro de un placar con una lámpara, ¿entendés? Pero totalmente, entrar en ese ciclo, que es otro ciclo, y de ahí por totalmente. ahí pasar a un par de macetas y después, ¿entendés? Eso, yo creo que si pudiéramos mandar, no sé, 5 millones de familias al interior con un terrenito y los medios técnicos para desarrollar, sería maravilloso y sería una Sí, alternativa, porque hoy cuando estamos hablando de la desesperanza, realmente por otro lado hay un desarrollo de tecnologías alternativas muy elaborado en la Argentina. Nosotros crecimos con nuestro movimiento orgánico del principio, el Coagro, junto con el CETAR, el Centro de Estudio de las Tecnologías Alternativas, Carlos Vicente, que hoy está en Grain, no sé si lo ubicás. Bueno, él y Florencio Malatesta desarrollando, era al principio re básico, ¿viste? Era casi manual, casi artesanal el trabajo, pero ese trabajo, esas tecnologías, el comienzo de la energía solar, el comienzo de la energía eólica, etcétera, etcétera. Yo voy mucho al sur y tengo amigos que viven en la montaña y que producen su propia electricidad, no tienen nada de la red, producen su propia electricidad, tienen su propia agua corriente enchufados tienen una pequeña usinita y producen con eso la electricidad de su casa y hacen todo y chao, y hacen su huerta y tienen su comida y buenas noches, mucho gusto.
Eso es Sí, necesario porque cuando se pudra todo voy a ir a la casa de esos chicos. totalmente. Ay, no puedo creer, apareció un cartel que quedan 23 segundos de charla. No, no estaba mirando el tiempo yo. Instagram te corta la hora. Y Bueno, quedan 17 segundos. Te propongo que hagamos hoy un cierre y nos programemos una nueva charla para dentro de una semana. ¿Qué dale, te parece? dale, ¿Dale? dale. Bueno, Si uno el para mundo está terminar acá en 5. todavía, nos vemos en una semana.